Ahí comienzo a grabar de nuevo y vamos a continuar esta clase con el siguiente tema, que es de polinomios con coeficientes complejos. Y lo que vamos a enunciar como primer cuestión al estudiar polinomios con coeficientes complejos es un teorema. Fíjense cómo se llama este teorema. Teorema fundamental del álgebra. Fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Que lo tienen que conocer, que se lo tienen que saber. Es fundamental del álgebra. Así que, gente, no pueden desconocerlo. ¿Qué es lo que dice este teorema fundamental del álgebra? Dice que todo polinomio con coeficientes complejos admite en C al menos una raíz compleja. Esto es algo muy fuerte porque lo que está diciendo este teorema, que vamos a admitir sin demostrar que si lo anterior ya no excedía a los alcances de esta asignatura, esto aún más. Esto dice que C es un cuerpo algebraicamente cerrado, que esta es una característica que no tienen ni los números racionales ni los números reales. Si yo tengo, por ejemplo, el polinomio, un polinomio sencillo, x cuadrado menos 2 en q de x. Este es un polinomio con coeficientes racionales, pero no tiene raíces en el conjunto de los números racionales, en el cuerpo de los números racionales. Entonces, eso es que Q no es un cuerpo algebraicamente cerrado, que existen polinomios con coeficientes racionales que no tienen raíces racionales. Por ejemplo, también pasa esto en R. Si yo tengo el polinomio x cuadrado más 1, es un polinomio con coeficientes reales que no tiene raíces reales, porque las raíces de este polinomio escapan al conjunto de los números reales. Y esto es que R no es algebraicamente cerrado. Ahora, el polinomio que se les ocurra con coeficientes complejos va a tener al menos una raíz compleja. Y esto es que es algebraicamente cerrado. ¿Sí? Y van a ver que va a tener las n raíces complejas. Y ahí está que es algebraicamente cerrado. Una vez que usamos este polinomio, este teorema fundamental del álgebra y el algoritmo de la división, y vamos a ir obteniendo que un polinomio complejo tiene todas sus raíces en C, en el conjunto de los números complejos. Bien, entonces vamos a ver ahora un teorema, un par de teoremas. Uno es el teorema de Gauss, el primero, que de nuevo salimos del conjunto de los polinomios con coeficientes complejos y vamos a ver un polinomio t, vamos a considerar un polinomio t de coeficientes enteros de grado n mayor que 0 y con término independiente no nulo. Y acá viene la cuestión con este teorema. Este teorema dice mucho, pero no dice tanto como los alumnos quisieran. Porque dice, si este polinomio tiene una raíz racional, entonces esa raíz racional de la forma P sobre Q con P y Q coprimos es tal que P divide al término independiente del polinomio T y Q divide al coeficiente principal del polinomio T.
Esto tiene demostración y la vamos a ver ahora, pero nótese que no, bueno, lo vamos a ver después a estas cuestiones que tenemos que notar. Lo primero que vamos a ver es la demostración de este polinomio. Entonces vamos a tomar un polinomio t, a ver, ahí, demostración. Sea t un polinomio de coeficientes enteros, o sea, con coeficientes en z y con indeterminada x. El grado de t es n mayor que 0. Y el término independiente es a sub 0, que es distinto de 0. Entonces, lo que hay que probar aquí es que si este polinomio tiene una raíz racional, ese número racional verifica estas condiciones, bajo el supuesto de que P y Q son coprimos, ¿sí? Ese número racional es P sobre Q, con P y Q coprimos, entonces ocurre esto. Entonces, tenemos que partir del supuesto de que T admite como raíz un número racional P sobre Q. Entonces, a ver, el polinomio t entonces va a tener esta forma en principio. T de x es a sub n por x a la n más a sub 1 por x más a sub 0. Y acá lo que ocurre es que a sub n, a sub 1 y a sub 0 son números enteros. Y a sub 0 es distinto de 0. Bien. Ahora vamos a partir del supuesto que supongo que P sobre Q racional, no en R sino en Q. P sobre Q racional con P y Q coprimos. P y Q, fíjense, son números enteros y coprimos. ¿Qué quería decir que son coprimos? ¿Se acuerdan? Tendrían que recordarlo a esto, que eran coprimos. ¿No se acuerdan de qué era coprimos? Son coprimos, dos números enteros son coprimos cuando el máximo común divisor, ¿cuál es el máximo común divisor?
¿No se acuerdan, chicos? Cuando el máximo común divisor es 1. Entonces, si ¿se acuerdan de cuáles eran los números primos? ¿Están ahí? No se acuerdan de los primos. Los primos son los números que son divisibles solamente por uno y por ellos mismos. Exacto, Nicolás, por uno y por ellos mismos. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí hay una cuestión. Estamos hablando de números naturales, así, hablando de números naturales. Pero si vamos al conjunto de los números enteros, son divisibles por 1, por menos 1, por ellos mismos y por su opuesto. O sea, por ejemplo, el 2, encima no se dice así, sino que se enuncia de otra forma, se dice. Los números primos son aquellos que tienen exactamente 4 divisores. Entonces, 2 es primo, ¿por qué? Porque es divisible por 2, por menos 2, por 1 y por menos 1. 3 es primo porque es divisible por 3, por menos 3, por 1 y por menos 1. El 1 no es primo porque no tiene 4 divisores, sino que tiene 2, 1 y menos 1. Por eso importa cómo se enuncia. Lo aprendemos de otra forma en la escuela, pero se enuncia bien de una manera y ahí sale quiénes son. 16 no es primo, Julián, correcto. ¿Por qué? Porque 16 se puede dividir por 16, por 8, por 4, por 2, por 1. Y eso teniendo solamente los divisores positivos de 16, ahí contaste 5. Después tenés los negativos, que son los opuestos de todos esos divisores positivos. O sea que 16 va a tener 10 divisores. Pero 16 es coprimo con algún otro número. Por ejemplo, con 3. La cuestión es que 16 no es primo, pero es coprimo con 3. ¿Por qué? Porque los divisores, vamos a tomar los divisores positivos. Los divisores de 16 positivos de 16 son 16, 8, 4, 2 y 1. Y, por ejemplo, los divisores de 3, por ejemplo, los divisores de 21, vamos a tomar los positivos también de 21, ahí está. Los divisores de 21, ¿quiénes son? Son el 21, el 7, el 3 y el 1. Entonces, fíjense que 16 y 21 no son primos, pero son coprimos, porque el único divisor común que tienen, positivo, es 1. El máximo común divisor es 1. ¿Por qué me fijo solamente en los positivos? Porque los otros divisores de 16 que me están faltando, son los opuestos de estos números. Los otros divisores de 21 que me están faltando son los opuestos de estos números. Entonces es como que escribo menos y tengo ya todos ahí. ¿De acuerdo? Entonces 16 y 21 son coprimos. Entonces, claramente, si yo tengo dos números primos, acá está, 5 y 3, también son coprimos. ¿De acuerdo?
Si yo tengo dos números primos distintos, son coprimos. Bueno, entonces esto es lo que está diciendo cuando tenemos el número racional P sobre Q y el número racional P sobre Q y estamos buscando que P y Q sean coprimos. Bien, entonces esto lo voy a borrar porque esto hacía a que ustedes recuerden qué significaba ser coprimos y vamos a ver que este número P sobre Q, acá está, perdón, P sobre Q es raíz del polinomio T. Denme un segundito, chicos, le voy a prender la compu a mi hija que tiene clase en 5 minutos. ¿Estás ahí? Ahí yo te pongo. Y ahí está. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es que tenemos el polinomio t, el z de x, que tiene grado mayor que 0. El término independiente es distinto de 0. Tiene esta forma. Tiene esta forma. Ahí estamos. Esta la vamos a recuperar, la vamos a trabajar, la vamos a desarrollar, por eso es importante que la tengamos. Y, ¿qué más? Los coeficientes son enteros, el término independiente es distinto de 0, ya lo dije 2 veces. Y además supongo que P sobre Q, que es un número racional, donde el numerador y el denominador de la fracción son enteros y coprimos, es una raíz de t. En realidad acá hay una cuestión que no la escribí bien. Pero que ya lo arreglo, es que P es positivo. Para que sea un número racional, P es positivo, o sea, es un número natural. A ver, lo voy a escribir más lindo a esto. P es mayor que 0. Y con eso ya tengo que P sobre Q es un número racional. Bueno, en realidad no hacía falta esta aclaración de P y Q enteros y P positivo, porque cuando estoy diciendo que el número racional P sobre Q es un número racional, cuando digo que P sobre Q es un número racional, estoy diciendo que P es natural y que Q es entero. Y por eso puedo hablar de que son coprimos. Bueno, pero para que lo recuerden, para que lo tengan presente, lo escribo de nuevo, para que no se olviden, digamos. Bueno, entonces es una raíz. ¿Qué quiere decir que P sobre Q es raíz? Como P sobre Q es raíz, entonces cuando hago T
de P sobre Q, obtengo 0. Y el valor numérico del polinomio t en P sobre Q igual a 0, quiere decir que A sub n por P sobre Q a la n más, acá seguiría A sub n menos 1 por P sobre Q a la n menos 1 más A sub 1 por P sobre Q más A sub 0 es igual a 0. ¿Esto por qué? Porque P sobre Q es raíz. A ver que esta parte la voy a escribir mejor, si me queda mejor. Ahí está más separadito y creo que queda mejor. Bueno, eso es porque es raíz. Entonces, ahora yo, fíjense que acá retomé la expresión del polinomio y voy a escribir este primer miembro de otra forma. ¿Cómo? Aplicando propiedad distributiva de la potenciación con respecto al cociente. Entonces, acá me queda A sub n por P a la n dividido Q a la n más A sub n menos 1 por P a la n menos 1 dividido Q a la n menos 1 más, bueno, y acá ya no me queda nada para distribuir, A sub 1 por P dividido Q igual, más A sub 0 igual a 0. Y lo siguiente que voy a hacer es multiplicar a ambos miembros de esta igualdad por Q a la n. ¿Para qué voy a hacer eso? Lo voy a hacer para quedarme sin denominadores en el primer miembro. Entonces, si yo multiplico por Q a la n, todos los denominadores se van a cancelar. Bien, veamos. Multiplico por Q a la n a todo el primer miembro y a todo el segundo miembro. Acá lo voy a hacer rapidito para no escribir tanto. A ver. Qué bueno este pizarrón. Bueno, y entonces me queda así. Y esto también lo multiplico por Q a la n, pero como estoy multiplicando a 0 por Q a la n, me va a quedar 0 en el segundo miembro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aplico propiedad distributiva en el primer miembro. ¿Hasta ahí vamos, gente? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende hasta aquí, no? ¿Se entiende hasta aquí, no? Todas estas cuentas. Ok, bueno, vamos a seguir. Entonces, ahora lo que le digo es, voy a aplicar propiedad distributiva. Pero fíjense qué va a pasar. Cuando yo aplique propiedad distributiva,
me va a quedar este Q a la N, a ver, ahí está, por Q a la N. Entonces, ahí en el primer término se cancelan. Y acá me queda A sub N por P a la N. Ahí está. Más. Ahora, multiplico Q a la N por el segundo término. Y cuando multiplique Q a la N por Q a la N menos, a ver, por el denominador que tengo Q a la N menos 1, se va a cancelar y me va a quedar una Q. Cuando yo multiplique Q a la N por este término en donde tengo dividiendo Q a la N menos 1, esto voy a simplificar con Q a la N y me va a quedar una Q multiplicando en este segundo término. Entonces me va a quedar A sub N menos 1 por P a la N menos 1 por Q. Bueno, ¿y qué va a ir pasando? Que en los siguientes términos va a ir apareciendo Q, pero siempre a un grado menos que en el término anterior. O sea que acá sigue un término en donde aparece Q al cuadrado, perdón, un grado más Q al cuadrado, después va a aparecer Q al cubo y así sucesivamente. Entonces, esos son los puntos suspensivos que aparecen acá. Y ahora cuando yo multiplique Q a la N por A sub 1 por P sobre Q, esta Q a la N se va a simplificar con esta Q que tengo en este denominador y me va a quedar Q a la N menos 1 multiplicado por A sub 1 por P, o sea que en este término me queda más A sub 1 por P por Q a la N menos 1. Bueno, y el último término es re sencillo porque ahí no tengo nada para simplificar, entonces me queda A sub 0. A ver, ahí me queda A sub 0 por Q a la N. Y como yo les había anticipado, cuando resuelvo el producto en el segundo miembro, eso es igual a 0 porque estamos multiplicando por 0. Bueno, a ver, déjenme que acomodo esto un poquito, porque voy a necesitar un poquito más de espacio y me estoy por quedar sin espacio acá. Bueno, ahí estamos mejor. Bueno, y acá ya tengo lo que necesito. ¿Por qué? Fíjense que en el primer miembro, perdón, todo esto es un producto, tenemos productos y sumas de números enteros y potencias también de números enteros. Todo lo que tenemos en el primer miembro son números enteros. ¿Estamos? Y primero vamos a despejar a la n por P a la n. Entonces, primero, ¿dónde está? Acá está. Entonces, primero despejo a la n por P a la n. A sub n por P a la n. Esto es igual a
menos todo esto. Menos todo esto. ¿Sí? Menos todo esto. No sé si ustedes la escuchan a mi hija. Que está en clase, está hablando. ¿Se escucha o no? Bueno, es muy participativa mi hija en la escuela. Participa mucho. La verdad que no le puedo decir que se calle, pero bueno, es lo que hay. Bueno, yo la escucho bastante porque su vocecita a mí sí es bueno. Ya, es demasiado participativa. Bueno, gente, a ver, ahí viene la primer cosa que digamos, que necesito que se concentren para entenderlo. Acá quedamos en que yo despejo este término y todo lo que está acá lo paso restando al segundo miembro. Entonces, eso lo paso restando, lo escribo así, menos todo lo que seguía. Hasta ahí vamos, ¿no? Bueno, unos me dicen que no. ¿Quieren que lo explique de nuevo o se entendió hasta ahí? Se entiende. Bien, buenísimo. Gracias por responder. Bueno, cuestión que acá en todos estos términos tengo Q. Fíjense que justo me dejé el que no tiene Q en el primer miembro y todos los que los escribí en el segundo miembro, los que pasé restando al segundo miembro, todos tienen Q. Entonces yo puedo sacar factor común Q y me queda en el segundo, en este paréntesis, a sub n menos 1 por p a la n menos 1 más a sub 1 por p por q a la n menos 2 más a sub 0 por q a la n menos 1. Y ahí viene la cuestión. ¿Cuál es la cuestión? Que P y Q son coprimos. ¿Y eso qué quiere decir? A ver, observen esto. A mí me quedó esto en el primer miembro y esto en el último miembro. Entonces, este y P a la N son coprimos. P y Q son coprimos, entonces P a la N y Q también son coprimos. Eso me siguen, ¿no? Eso me entienden. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque si yo multiplico este número con este número, perdón, si yo multiplico estos dos números, obtengo lo mismo que si multiplico estos dos números. Todo este paréntesis
con Q. O sea que los factores que aparecen acá, aparecen también acá. Pero Q y P no tienen factores en común. No. La factorización de Q y la factorización de P no tienen ningún número, ningún primo en común. Entonces, a ver, lo quiero decir de una forma en que ustedes me puedan entender. Si yo factorizo a sub n por p a la n, van a aparecer un montón de números primos con algunas potencias, seguro, porque acá tengo p a la n. Pero van a aparecer un montón de factores de números en la factorización multiplicándose. ¿Ahí me siguen en eso? Cualquier cosa me escriben y me dicen que repita algo y yo lo repito. Bueno, entonces acá hay varios números que tienen que aparecer también acá. La cuestión aquí es que los números que aparecen en la factorización de Q no pueden aparecer en la factorización de P a la N. ¿Por qué? Porque P y Q son coprimos. Entonces, los números que aparecen en la factorización de P a la N están en este paréntesis y los números que aparecen en la factorización de A sub n están en Q. ¿Qué quiere decir esto? Que A sub n, perdón, que Q divide a sub n. Eso es lo que ocurre. Q divide a A sub n. Un rebaño. ¿Está? Entonces, de acá, como P y Q son coprimos, Q divide a A sub n. Y esto venía de acá. Espérenme. Vamos a ver, ahí. Ahora, lo otro que voy a tener de aquí es si despejo, espérenme, si despejo en vez de despejar A sub n por P a la n, si ahora despejo A sub 0 por Q a la n. Si yo despejo A sub 0 por Q a la n de aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Que esto es igual a menos todo lo que está antes, todos los términos que tengo antes. Pelaje. Menos todo esto. Y acá lo que puedo hacer es parecido a lo anterior, pero en vez de sacar Q como factor común, voy a poder sacar factor común ¿Qué hay del 7? P. ¿Por qué? Entonces acá saco menos, el menos ya está acá adelante, Así que le ponemos un tic. le saco factor común P, todos los términos tienen P, por A sub n, Así que le ponemos por un tic. Q a la n, ay, perdón, A sub n, por nada, A sub n más, no, perdón, ahí me queda, estoy sacando solamente P de factor común, entonces me queda P a la n menos 1. Más A sub n menos 1 por P a la n menos 2 por Q más Este
y llego hasta A sub 1 por Q a la n menos 1. Porque sacaba factor común P. Entonces, esta P la estoy sacando como factor común acá y no queda. Bueno, y acá pasa algo parecido a lo que les mostré en el caso anterior. Acá me está quedando que A sub 0 por Q a la n es igual a todo esto que tengo en el último miembro. A menos P por A sub n por P a la n menos 1 más A sub n menos 1 por P a la n menos 2 por Q más A sub 1 por Q a la n menos 1. Entonces, de nuevo, P no puede dividir a Q a la n porque P y Q son coprimos. Entonces P tiene que dividir a A sub 0. Y aquí sale que como P y Q son coprimos, esperemos un segundito. Como P y Q son coprimos, P divide A sub 0. Ahí está. P divide A sub 0. Bueno, y ahí tengo lo que tenía que probar, que es que Q divide A sub n y P divide A sub 0. Esto completa la demostración de este teorema. Y una cuestión muy importante es que no me da las raíces, sino me dice que si tiene raíces racionales, me dice qué forma van a tener. ¿Está? Entonces, viene la primera observación de este teorema. Y dice la primera observación, nótese que no vale la recíproca. Es decir, que si P divide A sub 0 y Q divide A sub n, no es suficiente para decir que T admite una raíz racional P sobre Q. Y un ejemplo de esto es un polinomio muy sencillo. Por ejemplo, yo tengo el polinomio x al cuadrado. Espérenme, acá está mi lápiz. Si yo tengo el polinomio x al cuadrado menos 2. Vamos a llamarle, vamos a llamarle P, creo que le habíamos llamado antes. Este polinomio tiene raíces, pero no tiene raíces racionales. Una raíz de P es raíz de 2, que no pertenece a Q. Es una raíz irracional de un polinomio con coeficientes enteros con grado n mayor que 0 y con término independiente no nulo. Los coeficientes de este polinomio son enteros y no tiene raíz racional, pero que yo encuentre un número racional P sobre Q, con P y Q coprimos, que P divide al término independiente y Q divide al coeficiente principal, no alcanza para decir que ese es un número, que ese número racional va a ser raíz de este polinomio. ¿Cuáles son las posibles, los números de la forma P sobre Q para este polinomio P? A ver. Justo le puse P, tendría que ponerle otro nombre. Vamos a ponerle T, como decía el teorema. Bueno, P tiene que dividir al término independiente.
Entonces puede ser igual a 2, a menos 2, a 1 o a menos 1. P puede ser cualquiera de esos valores, porque esos son justamente los valores que dividen al término independiente, a menos 2. Y Q tiene que ser 1 o menos 1, porque son los valores que dividen al coeficiente principal, que es 1. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores P sobre Q? P sobre Q va a ser un elemento más menos 2 y más menos 1. Ay, ese no. Ahí estamos. Entonces, fíjense que ni 2, ni menos 2, ni 1, ni menos 1 son raíces de este polinomio porque las dos raíces son irracionales. ¿Está? Eso es lo que dice esta observación. Luego tenemos esta otra observación que dice que si t es mónico y admite una raíz racional, esta va a ser entera. Porque fíjense, justamente acá tenemos que si es mónico, Q tiene que dividir al coeficiente principal y las posibles raíces que me quedan son números enteros. Entonces, si tiene una raíz racional, esa raíz está en este conjunto y es un número entero. ¿Estamos hasta ahí? Ahora tenemos dos teoremas más y el primer teorema, espérenme que voy a hacer lugar para que esto no se encime. El primer teorema que vamos a considerar es este teorema que habla sobre polinomios con coeficientes reales y raíces complejas. Este teorema, que enunciamos como teorema 3, dice que todo polinomio con coeficientes reales, si tiene como raíz una raíz compleja, va a tener como raíz también al conjugado de ese número complejo. Este teorema tiene una demostración muy cortita, que este espacio me alcanza re bien para la demostración, y la vamos a ver ahora. Demostración. Hay alguien que tiene su micrófono abierto y está haciendo bastante ruido. A mí no es que me moleste realmente, pero Romero Corrales tiene abierto el micrófono. Tiene habilitado su micrófono y está haciendo bastante ruido. Solo él sí. Bueno, parece que se fue. Ah, no, ahí está. Ahí se abre el micrófono. Bien. Bueno, lo que estamos diciendo es que tenemos un polinomio P con coeficientes reales. Entonces, sea P un polinomio en R de X, coeficientes reales e indeterminada de X. Y sea Z, perdón, ahí está, y un número complejo que es raíz de P. O sea, si es raíz, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quería decir que un número es raíz de un polinomio? Que cuando yo hago el valor numérico del polinomio en ese número que es raíz, ¿qué obteníamos? ¿Se acuerdan?
que tendría que obtener aquí, si z es raíz de p. El resto 0, muy bien. El resto 0. Sí, no hay problema, Romero Corral. Lo que pasa es que a vos se te habilitó y por ahí no te estabas dando cuenta porque vos escuchás ese sonido de fondo. Pero así sale mejor la grabación y no tienen ruido después cuando vayan a repasar. P de z es igual a 0. Esto quiere decir que z es raíz de p, que el valor numérico del polinomio p en z es 0, y esto es que la raíz, perdón, que el resto de la división de p por x menos z es 0. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo quiero ver que el conjugado de este complejo también es raíz. Yo quiero ver entonces que p de z conjugado también me da 0. ¿Me explico en esto? Si yo demuestro, yo digo veo, pero es demuestro, la palabra es demuestro. Si yo demuestro que p de conjugado de z es 0, entonces tengo que z conjugado también es raíz de este polinomio p. Entonces vamos a plantear a ver a cuánto es igual p de z conjugado. Ahí está. P de conjugado de z, a ver, vamos a hacer una aclaración antes. Macana. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Lo que voy a poner acá es que P de X es igual a la suma. Ay, por ahí me está grabando el programa y es donde yo estoy escribiendo y me queda cualquier cosa en la escritura. P de X es la suma con I desde 0 hasta N, siendo N el grado de P, de A sub I por X a la I. Bueno. Entonces, Señor, ¿qué pasa? No tiene el micrófono abierto. Entonces, el valor numérico del polinomio P en el conjugado de Z va a ser igual a la suma con I desde 0 hasta N de A sub I. Profe, Sí. no sé si usted me escucha, pero no se le escucha a usted. Ah, pero. Nadie le está escuchando. Ah, se me apagó el micrófono. ¿Desde dónde lo escucharon? Sí, se me cortó el audio, no sé por qué. PZ conjugado. A ver. Aguárdenme un segundito. Vamos a ver. Esta parte ¿me escucharon? Y esa es la lección de la Sí, Nicolás, ahí, eso sí me escucharon. Bien. Gracias por habilitar. No sé quién habilitó el micrófono, pero gracias por hacerlo y avisarme. Sí, no sé qué pasó, se me deshabilitó el micrófono porque ni siquiera estaba en la ventana del Meet. Bueno, no importa, ya estamos. Esa parte no. Era egoísta porque le quitaba algo que Dios creara. Bueno, entonces lo voy a decir de nuevo, desde el principio, así se engancha bien toda la demostración y les queda claro. Sí, lo voy a repetir, lo voy a decir todo desde el principio. Fíjense que yo lo que quiero probar es que si yo tengo un polinomio con coeficientes reales que tiene una raíz compleja, o sea que tiene como raíz un número complejo,
Entonces, el conjugado de ese complejo también va a ser raíz de este polinomio con coeficientes reales. Para eso es importante estas dos cosas. Por un lado, que el polinomio tenga coeficientes reales y por otro, que la raíz sea un número complejo. Entonces ahí vamos a tener dos raíces. Entonces yo para demostrar esto considero un polinomio P con coeficientes reales y un número Z que es raíz de este polinomio P. Como este polinomio P tiene tiene coeficientes reales, los A sub i son reales. Primera cuestión, que los A sub i son reales. Entonces, aquí me queda A sub i está en R. Para todo i. Bueno, y yo lo que les digo es que quiero ver que Z conjugado también es una raíz de este polinomio P. Entonces yo lo que tendría que demostrar, o sea, si yo demuestro que el valor numérico de P en el conjugado de Z también me da 0, tengo demostrado que Z conjugado es también una raíz de este polinomio P. De nuevo, ahora sí, yo tengo habilitado el micrófono. Gente, ¿me escuchan? Ok, bien, porque ahí dijo alguien, no hay audio. Bien, entonces esta persona que está identificada como 1, 2, 3, 4, 5 tendría que revisar sus parlantes, de que tenga activado el audio en su computadora. Bueno, entonces continuamos. Hasta aquí se entendió, ¿no? Quedó clara la idea de lo que hay que hacer en la demostración. Tengo todo preparado. Ahora lo único que me queda ver es que efectivamente P de Z conjugado, el valor numérico de P en Z conjugado es 0. El valor numérico de P en Z conjugado es la suma con i desde 0 hasta n de a sub i por Z conjugado a la i. Y acá vamos a utilizar las propiedades de los números complejos conjugados. La primera propiedad que voy a utilizar es que si yo tengo el conjugado de z elevado a la i, o sea, la potencia del conjugado de un complejo, esto es igual a el conjugado de la potencia de z. Es decir, esto es igual. Ahí estamos, espérenme, que estoy muy en el bordecito. Bueno, esto es igual a, todo va a quedar igual, excepto la parte del conjugado de z a la i. La suma con i desde 0 hasta n de a sub i por, y acá me va a quedar, en vez de conjugado de z elevado a la i, el conjugado de la potencia iésima de z. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es, primero elevo z a la potencia iésima, a la potencia de exponente i, y luego aplico el conjugado. Además, como a es real, como cada a sub i es real, cada a sub i coincide con su conjugado. Entonces acá me queda que esto es igual a la suma con i desde 0 hasta n del conjugado de a sub i por z a la i conjugado. Me quedó bastante feo ahí, pero estoy muy en el borde. A ver, lo voy a escribir mejor porque queda realmente feo esto. Este z a la i.
acá va z a la i. Esperen un segundito, porque ya lo escribo. Z a la i. Bien. Ahí estamos bien. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Que yo tengo el producto de dos conjugados, y eso de nuevo, por propiedades de conjugado de número complejo, es igual al conjugado del producto. ¿Me siguen hasta ahí? Yo tengo producto de conjugados y eso es igual al conjugado del producto de esos factores. Entonces, esto es igual a sub i por z a la i, y una vez que multipliqué, hago el conjugado. Ahora, ¿cómo sigo? Tengo la suma de conjugados y eso es igual al conjugado de la suma. Entonces, acá me queda la suma con i desde 0 hasta n de a sub i por z a la i. Ahí estamos, espérenme un segundito, a sub i por z a la i y el conjugado de esta suma. Y el conjugado de esa suma es el conjugado del valor numérico de p de z. Y como p de z es 0, esto es el conjugado de 0 y el conjugado de 0 es 0. Por lo tanto, ¿a qué llegué? A que el valor numérico de p en z conjugado es 0. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir lo que yo estaba queriendo probar, que el conjugado de z es raíz de p, siendo p un polinomio con coeficientes reales y z un número complejo que es una raíz de p. Sigue el último de estos dos teoremas que estamos enunciando aquí, que es el enunciado del teorema de descomposición factorial. Bueno, con eso quedó probado este teoremita 3 y nos queda este teorema de descomposición factorial. Si P es ahora, fíjense, un polinomio con coeficientes complejos de grado n natural, o sea, mayor que 0, y con coeficiente principal a sub n, y si tengo que alfa 1, alfa n en C son números complejos que son las n raíces, que no necesariamente van a ser distintas de este polinomio P, entonces a este polinomio P se lo puede factorizar de la siguiente manera. P de x es igual a a sub n por, y acá esto es un pi, una letra pi mayúscula, acá arriba hay una n que quedó decimada, pero esto es la productoria con i desde 1 hasta n de x menos alfa sub i. Así como esta letra es la letra sigma mayúscula, acá se usa para la sumatoria, acá tengo la letra pi mayúscula que se usa para la productoria, y significa que yo voy variando i en este subíndice, entonces voy a tener x menos alfa sub 1 por x menos alfa sub 2 por x menos alfa sub 3 por x menos alfa sub 4 y así sucesivamente hasta el último factor que va a ser x menos alfa sub n. Este teorema nos dice que si nosotros tenemos un polinomio con coeficientes complejos y tenemos las n raíces que no necesariamente van a ser distintas, lo vamos a poder descomponer de esta manera. Este teorema lo vamos a aceptar sin demostración. No vamos a ver esta demostración porque es terrible. Hay contenidos que exceden al álgebra, así que no la vamos a ver. Pero lo que sí, lo van a ver bastante en el práctico si ya no lo empezaron a ver.
No sé qué hora es, chicos. Creo que ya es tarde. Son las 10:10. Me repasé, muchachos, discúlpenme. Así que aquí terminamos hoy.